Recibamos al periodista y director de televisión Omedio Esteban Borroto Leseca de la revista Mundo Latino. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes realmente y había visto imágenes de este auditorio en algunas otras ocasiones, fotos, videos de algunas de las actividades de ustedes y nunca me imaginé realmente que me tocaría a mí algún día estar frente a ustedes contándoles algunas experiencias, lo cual además lo hago con mucha satisfacción. Y además también con una satisfacción adicional porque no estoy solo. En el caso de Cuba, estamos aquí con una amplia delegación, estoy viendo algunos por allá, así que me complace mucho, fue una enorme sorpresa. Me enteré a última hora, no estaba muy al tanto, estaba muy ocupado antes de venir para acá y no estaba muy al tanto, pero aquí ha sido muy grato tener aquí a muchos colegas de Cuba, de distintas instituciones. Por lo tanto, en realidad, la primera idea que quisiera compartir con ustedes, que no voy a hablar solo a nombre mío, yo estoy seguro que ellos compartirán mi propósito de hacerlo también a nombre de ellos también, de las instituciones que representan y de nuestro país. Bueno, realmente cuando yo envié el título de la ponencia, estábamos muy presionados en ese momento, omití una palabra que incorporé a esta presentación y que para mí es muy importante y yo creo que es la idea esencial y central que quisiera compartir con ustedes. Y esa idea tiene que ver con las oportunidades que genera el cambio climático y la crisis ambiental. Y ustedes pueden preocuparse y pensar que cuando hay tanto deterioro ambiental, en Cuba lo hay a nivel global, lo hay en Ecuador y en todos los lugares, y de eso tenemos ya bastante conciencia, sobre todo en este auditorio y en este tipo de público, en las universidades, en fin. Hablar de oportunidades asociadas al cambio climático no pareciera, como decimos nosotros en televisión, que macheen, que sean compatibles. Sin embargo, yo creo que para la agenda ambiental y para la solución de muchos de los problemas que vivimos hoy a nivel planetario, el cambio climático, además de ser un tremendo desafío, puede ser una oportunidad. Como decía, el proyecto nuestro, que ya ahorita casi alcanza los 20 años, tiene que ver con la educación ambiental usando los medios de comunicación. No solo transmitiendo audiovisuales por la televisión nacional, sino también de otras muchas maneras, pero es un proyecto de educación ambiental, digamos que en una magnitud amplia, que usa los medios de comunicación y que ya lleva ahorita casi 20 años de trabajo sostenible. Y bueno, evidentemente se hace desde Mundo Latino, que es la institución donde yo trabajo, que es una productora de televisión. Lo hacemos muy en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente. Realmente no es en colaboración, lo hacemos juntos. Es un proyecto compartido donde todos tenemos la capacidad de decidir. Y la Agencia de Medio Ambiente también pertenece, y además con otras instituciones, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Cuba tiene un ministerio que une la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Eso para nosotros también es interesante. Yo realmente también, a la hora de valorar qué les podía comentar a ustedes, que les pudiera ser de interés, pensé que ustedes que tienen información a nivel global, que tienen cultura sobre el tema, lo que les podía ser más interesante quizás es que compartiéramos algunas experiencias de Cuba, que les contara algunas cosas que funcionan en Cuba, que ustedes pueden estar más distantes, y no con el ánimo de que son realizaciones o cosas consolidadas o méritos acumulados que no tengan otros, sino para que vean cómo ha sido nuestra evolución, cuáles son nuestros desafíos y en alguna medida lo que les pueda ser útil a ustedes, bueno, los puedan asimilar. En primera instancia, me gustaría definir algunas de las singularidades que tienen que ver con el cambio climático y la comunicación. Bueno, evidentemente, a pesar de un problema ambiental grande, de que en los últimos años hay reuniones de jefes de Estado, de que los eventos extremos también concitan mucho interés popular, la comunicación vinculada al cambio climático realmente es escasa, no es sistemática, está asociada muchas veces a reuniones internacionales, después hay grandes vacíos informativos, a veces, muchas veces de corta duración. Por ejemplo, en España los noticieros casi siempre las noticias sobre cambio climático son de 1 minuto, 37 segundos, 35 segundos, con lo cual es muy difícil contextualizar esos acontecimientos. Y bueno, están asociados, como decía, muchas veces a eventos extremos. También está desbalanceada en dependencia muchas veces del país donde se genera la comunicación hacia la mitigación o la adaptación. Yo creo que ustedes saben que esos son los dos grandes, digamos que conceptos del cambio climático. Y bueno, los dos grandes llamados, los países que son más bien emisores
de gases de efecto invernadero están llamados, sobre todas las cosas, ahora a disminuir esa emisión. Y los países que somos más pobres y que recibimos, que no hemos emitido históricamente y que recibimos muchas veces los impactos del cambio climático, bueno, tenemos que favorecer la adaptación. Y bueno, muchas veces está desbalanceado también la comunicación. Y yo creo que también hay que buscar ese balance porque todos tenemos que disminuir la emisión y todos tenemos que adaptarnos. Bueno, y con todo respeto, desde mi apreciación, humildemente, yo creo que nosotros, en el ámbito de la comunicación, ya sea en el ámbito universitario, de los medios de comunicación o en cualquier otro, tenemos que tener en cuenta que debemos profundizar en las verdaderas causas asociadas al cambio climático que tienen que ver con el modelo de producción y consumo y con soluciones basadas solos en el cambio de la matriz energética. Muy frecuentemente surge una nueva idea, un nuevo concepto de cómo resolver el problema. A veces sobre la base de una nueva tecnología o sobre la base de un nuevo camino. Verdaderamente la solución de un problema de esta magnitud pasa desde nuestra apreciación por transformar nuestra manera de actuar, de pensar, de vivir, de relacionarnos unos con otros y por lo tanto, y relacionarnos por supuesto con los ecosistemas. Y esa percepción, esa idea, ese concepto debe estar contenido en nuestra comunicación, no debemos quedarnos sin incluir esa idea. Y hay otra cosa que a nosotros nos pasó mucho en Cuba, y no sé en el caso de Ecuador, pero en Cuba coincidirán los colegas nuestros de Cuba, que muchas veces la comunicación está asociada a una perspectiva global. En lo del cambio climático es muy sintomático. O sea, nosotros, por ejemplo, en varios años, en los medios de comunicación masivos de Cuba, prensa, televisión, solo se hablaba del cambio climático para referirnos a temas globales, a las emisiones globales, a las afectaciones en los polos, al deshielo, al oso polar, a temas que son evidentemente importantes y es bueno que como cultura general los manejemos. Pero no contextualizábamos eso en el caso de nuestra gente, de nuestros ecosistemas, de nuestra realidad. Y terminaba la gente pensando que el cambio climático era algo muy importante, reunía a jefes de Estado, era algo trascendente, pero que no tenía nada que ver con su realidad. Y evidentemente sí tiene mucho que ver con su realidad y de eso hablaré a continuación. Por lo tanto, es importante que nosotros en la comunicación ambiental, ya sea en el ámbito académico o en el de los medios de comunicación o en el que sea, tengamos en cuenta que llevemos la percepción a nuestro receptor de que el cambio climático es también parte de su realidad. Bueno, a mí me gustaría un poco, ahora no tengo muy claro cómo sería en Ecuador, pero bueno, en el caso de Cuba lo tengo un poco lo he podido vivir. Y me gustaría enseñarles un poco los rostros del cambio climático en Cuba, o algunas de las imágenes que pudieran ser, son muchos rostros, son muchas, pero bueno, algunas que pueden ser más icónicas. Bueno, la modificación de hábitat, las aves de orilla que están amenazadas por el ascenso del nivel medio del mar, por la degradación de la zona costera, son una de las especies, un grupo de aves que están más y que frecuentemente se comenta como muy amenazadas por el cambio climático. Bueno, las tortugas marinas, ustedes aquí hablábamos hace unos minutos de ballenas. Yo estoy muy entusiasmado con las historias de ballenas y con la posibilidad de ver algunas de ellas si se da. Pero bueno, en el caso de Cuba, por ejemplo, que no tenemos ballenas, sí tenemos tortugas marinas y están muy involucradas en la cultura nuestra. Bueno, ¿qué puede pasar con las tortugas marinas? Bueno, evidentemente estamos ante pueden pasar muchas cosas, pero estamos ante un incremento de la temperatura que puede modificar los sexos de las crías que nazcan, que en independencia de mayores temperaturas pueden nacer más hembras que machos y eso por supuesto también, bueno, también que haya más hembras puede tener su entusiasmo, pero es un problema también que hay que manejar. Ya es que hay algunos monitoreos en algunos lugares que apuntan que hay un porcentaje interesante de descendencia que predomina el sexo femenino muy superior al sexo masculino. Bueno, aquí están dos caribes machos, quizás una imagen de estos tiempos, a lo mejor el futuro sea más escasa. Y una hembra. Y bueno, el ser humano, que ojalá siempre esté de esta manera, filmando, fotografiando, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, este es otro de los posibles rostros, imágenes del cambio climático en Cuba en términos de biodiversidad. Esto es un cocodrilo cubano. Nosotros tenemos dos especies autóctonas de cocodrilo, el americano y el cubano, dos nombres muy icónicos también. El americano vive en una región mucho más amplia, en varios países de América Latina. Nosotros estamos muy orgullosos de él igual. Pero bueno, también tenemos uno endémico que vive exclusivamente en Cuba, que es el cocodrilo cubano. Además está amenazado relativamente porque vive solo, es un endémico local. Y bueno, nada, ¿qué puede estar ocurriendo? ¿Qué puede estar ocurriendo? No, ¿qué está ocurriendo? Porque está documentado científicamente. O sea, que con la penetración de aguas salinas en aguas que no lo eran antiguamente, donde vivía el cocodrilo cubano, bueno, está penetrando el cocodrilo americano. Y empieza a haber una hibridación, estamos perdiendo una especie autóctona, endémica local,
y empieza a perderse y nosotros, por supuesto, no nos gusta mucho eso de que el cocodrilo cubano se pierda, ni mucho menos. Por lo tanto, este es un rostro también del cambio climático, la hibridación de una especie autóctona endémica local. Bueno, esta es otra posible imagen, puede haber muchas, digamos que afectaciones a los manglares. Sin embargo, les llamo la atención que hay que tener precaución en la comunicación. Estudios recientes indican que en Cuba, en los últimos 60 años, han aumentado las áreas de manglares. O sea, no siempre la percepción que a veces existe es que es un deterioro generalizado. Hay problemas en la salud de eso.
En realidad, por ejemplo, muchas de las pesquerías en Cuba no son sostenibles, es la verdad. O sea, tenemos problemas con eso, lo hemos estado manejando, se está haciendo una política, una ley de pesca nueva y además se han ido tomando medidas, pero durante muchos años nosotros pescamos con artes de pesca masiva, poco selectiva, teníamos tranque, que le llamamos en Cuba, que son redes que están en las rutas migratorias de las especies cuando vienen a desovar, por lo tanto se capturaban y se impedía la reproducción, y también se capturaban especies pequeñas, a veces se alimentaban a los puercos, a los chanchos, como le llaman ustedes acá, con peces como raya, y eso evidentemente tiene un impacto ambiental y lo hemos podido evidenciar. Esto fue una foto muy benévola, porque ellos sabían por qué la estábamos haciendo. Esta es una red de arrastre que en realidad va sobre los fondos. Aquí los pescadores, bueno, trataron de poner la red un poquitico más alta y explicarnos que ellos no iban sobre el fondo, pero bueno, también esta red de arrastre durante años en Cuba fueron, bueno, arrastrando, como se dice, los fondos marinos y impactando a los pastos marinos y a los fondos que teníamos ahí en esos ecosistemas. De hecho, los pastos marinos hoy tenemos en algunos lugares un 20%, un 30% menos con respecto a años atrás. Y en alguna medida muy directa tiene que ver con la acción del hombre. Por lo tanto, la moraleja de lo que le estaba tratando de contarle, que hay causas de muchos de nuestros problemas, no solo del cambio climático. Hay que tener mucho cuidado en la otra. Aquí, cerrando el ciclo de lo que le comentaba ahorita sobre los corales, bueno, esas pesquerías no sostenibles con artes de pesca no adecuadas, bueno, indudablemente también trajeron como consecuencia la captura de estos peces herbívoros. Miren qué foto más bonita, lleno de peces herbívoros. Estos peces comen las algas que en cantidad demasiado superior pueden también afectar a los corales. Aquí ya está una foto de un solo pez y por lo tanto había una importante en los peces herbívoros y eso tiene una consecuencia sobre los arrecifes coralinos, no solo el cambio climático. Bueno, sin embargo, no todo está perdido. Este es un ejemplo para mí muy paradigmático, son fotos muy raras. Probablemente a lo mejor en Ecuador también se puedan hacer, aquí en las ballenas se hacen, pero en Cuba, en el Caribe y muchas veces en otros lugares del mundo es difícil que usted pueda ver cosas como esta o cosas como esta. Hay una conversación aquí entre un pez y un ser humano, muy amigable además. Y aquí hay una exposición, cómo quieres que te haga la foto, cómo contribuyo, cómo colaboro para que sea mejor. Eso es raro. Eso en realidad en Cuba no es posible nada más que en este solo lugar, Jardines de la Reina. Porque en todos los demás lugares cuando usted bucea y ve un pez, el pez ve un ser humano y corre, virtualmente, o nada, o se va más bien. En el caso de Jardines de la Reina es todo lo contrario. O sea, que hay una operación turística, está en un archipiélago de 661 calles en la costa sur de Cuba, en nuestras provincias, de Ciego y Morón por allá, los que somos allá, y aquí hay gente también de Cuba que son de allá, que tienen que ver con Jardines de la Reina. Precisamente estoy mirando a una de esas personas. Y entonces, bueno, este es un lugar fabuloso donde hace 20 años no se pesca y como consecuencia de que no se pesque, entre otras medidas, y que está aislado, no hay un pedraplén, el turismo es en embarcaciones de vida a bordo, no es un turismo sobre los impactos. Bueno, se ha producido una recuperación que a nivel mundial es llamativa, porque se pensaba que en los ecosistemas marinos la recuperación podía tardar muchos más años. Y sin embargo, en Jardines de la Reina, con 20 años, se ha demostrado que hay una recuperación impresionante y empieza a haber también, digamos, el efecto de derrame, más peces que salen del área protegida. Esto es un parque nacional y sin embargo empieza a haber en áreas de amortiguamiento o externas al parque nacional, empieza a haber también más presencia de peces y bueno, es un ejemplo positivo en el sentido que en relativamente poco tiempo, con medidas drásticas, bueno, se puede, y medidas drásticas además que económicamente son sostenibles, porque se genera muchísimo más ingreso con la actividad del buceo y la pesca deportiva que con pescar como se hacía antes. De hecho, además, le puedo comentar que la pescado de la operación turística que hay allí, que es de barcos en vida a bordo, como les comenté, no es masiva, no son de peces de allí. El pez se importa, se compra pez fuera y se trae ahí para la alimentación. A ese punto llega la protección de ese lugar para generar, bueno, estas posibilidades de fotos que a nosotros nos gustan mucho y bueno, que ese ecosistema se recupere y bueno, pueda también contribuir a la recuperación del planeta. Bueno, cambio climático desde la perspectiva de la comunicación. Bueno, yo quería un poco comentarle que desde nuestra apreciación se deben conocer las complejas interrelaciones que existen, los impactos causados directamente por el cambio climático y la vinculación de estos con otras problemáticas ambientales, económicas y sociales. Es un poco lo que quise mostrarle con las diapositivas anteriores, con los ejemplos, la complejidad de esas interacciones para nosotros tenerlas en cuenta en la comunicación. Bueno, evidentemente debe haber una comunicación especializada o debe haber en las carreras universitarias asignaturas que tengan que ver con el medio ambiente o debe haber una dimensión ambiental en todo
Y es un poco la moraleja de lo que trato de comentarles. Esa comunicación especializada tiene que hacerse también por personas que conozcan estos temas. Y esos profesores que hablan de medio ambiente en las carreras también tienen que conocer, y esos estudiantes igual. O sea, se trata de un conocimiento que tiene que ser masificado. Bueno, tiene que basarse en la evidencia científica desde nuestra apreciación, no de otra manera. Tiene que sustentarse los mensajes que podamos transmitir en la evidencia científica, y hay que buscar esa evidencia científica. Nosotros, cuando empezamos a trabajar estos temas, la evidencia científica estaba en la gaveta del director del Instituto de Meteorología, en una publicación que no se convirtió en libro, que había sido premio de la Academia de Ciencias, había sido el premio más importante en el ámbito científico en un año, años atrás, pero esa investigación no se había publicado, no se había socializado. Pero había una cantidad de información impresionante y fue, de alguna manera, la base de nuestras primeras realizaciones audiovisuales vinculadas al cambio climático. O sea, existe la información, hay que buscarla. Bueno, y es importante también en la comunicación, desde nuestra apreciación, hacer referencia a los bienes y servicios ecosistémicos, porque usted le puede hablar a una persona que está sometida a presiones económicas y de todo tipo, que usted debe tener un comportamiento ambiental diferente, que debe emitir menos gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y es muy difícil que esa comunicación pueda tener éxito, porque esa persona está sometida a otras presiones. Sin embargo, si usted le explica que es necesario y que los ecosistemas que está afectando le sostienen la vida, le sostienen la economía, si usted disminuye los ecosistemas de manglar, bueno, usted es más vulnerable. Usted, si los arrecifes coralinos se pierden, usted además va a tener más impacto en las playas y no va a poder desarrollar el turismo. El lenguaje tiene que ser también en esos términos. Bueno, desde nuestra apreciación también se debe abordar la importancia de la mitigación de los gases de efecto invernadero desde la perspectiva de la eficiencia energética. Para nosotros en Cuba es muy difícil decirle a un productor que disminuya la emisión, que implica nuevas tecnologías, eficiencia, inversiones, gastos, cuando hay unas presiones económicas inmensas. Sin embargo, cuando llegamos con un discurso que apele a disminuir las emisiones y le razonemos que esas emisiones disminuidas implican una mayor eficiencia energética e implican, por supuesto, una mayor eficiencia económica y mayores ingresos, bueno, ya en esos términos usted puede dialogar mejor. Y esas son apelaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos. Para mí esto es verdaderamente importante y significativo, y es una enseñanza que hemos tenido. Por ejemplo, yo creo que debemos, además de mencionar en la comunicación las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, hacer referencia a las emisiones históricas. Ya es muy difícil, es poco frecuente encontrar en los medios de comunicación masivos una referencia histórica a eso. Y ustedes saben que el cambio climático se origina por gases de efecto invernadero que no hemos solo emitido nosotros, lo han emitido nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se acumulan en la atmósfera y tienen una incidencia de mucho más tiempo. Por lo tanto, es bueno tener una referencia de cuál es la historia de esto. Hoy China emite el 29% del total de gases de efecto invernadero en el mundo. Es el principal emisor, indudablemente, y hay que hacerle cada día más conciencia a China, que tiene que modificar, y de hecho lo está haciendo de alguna manera, esos patrones. Y bueno, Estados Unidos disminuyó al 15%, la Unión Europea solo tiene el 10%, y economías importantes como la India, Rusia, Japón, por cientos menores. Sin embargo, si hacemos referencia a esta información de carácter histórica, Estados Unidos ha emitido el 27% de todas las emisiones a nivel histórico en el planeta, y la Unión Europea, que apenas había emitido el 10% en este momento, ha emitido históricamente el 25%. Esa responsabilidad histórica que tienen ellos por haber sido los principales emisores en la comunicación debe estar presente para también contribuir a la batalla internacional, porque tengan una mayor responsabilidad y compromiso con disminuir los impactos del cambio climático. Bueno, desde nuestra apreciación se tiene que diseñar un sistema de comunicación de manera permanente. O sea, en este caso, digamos, estamos en la UNESUN ahora, o sea, la UNESUN no puede comunicar temas sobre cambio climático o abordar los temas de cambio climático de medio ambiente solo cuando hay un evento o solo en una coyuntura determinada. Tiene que hacerlo de manera sistemática. La gravedad y la importancia del tema lo requiere. Y no solo hacerlo cuando hay un evento extremo, una catástrofe, en fin. Y bueno, en realidad nuestra recomendación también es que se haga asociado a otras problemáticas ambientales. Hay otras problemáticas ambientales que tienen menos atención, no reúnen a jefes de Estado, no se habla tanto de ellas y tienen gravedades de impacto tremendo. Y el cambio climático también es una oportunidad que pueda, como una especie de efecto de sombría, llamar la atención sobre ella. Y es lo que intentamos hacer nosotros en el ámbito de la comunicación. Bueno, también debemos tener en cuenta el receptor. ¿En qué circunstancia está el receptor con el cual nosotros nos comunicamos? Bueno, ¿en qué contexto está? Esta es La Habana. La Habana es una de las ciudades, en algunos estudios indican que puede ser de las ciudades más amenazadas también por su condición costera.
Y entonces, bueno, pues La Habana está sometida a otros contextos, a otras problemáticas de todo tipo, tiene también contaminación de otro carácter, en fin. Por lo tanto, usted, cuando se comunica a esa persona, tiene que tener en cuenta el contexto en el que está. Por ejemplo, ahí es muy difícil comunicarte con una persona que esté en la zona costera y que tú le hables de lo que puede ocurrir en 20, 30, 40 años cuando tiene en este momento estos niveles de contaminación. Entonces usted no puede venir con el discurso del cambio climático solo desde la perspectiva de lo que puede ocurrir en el futuro, en 20 o 30 años, cuando hoy tiene problemas tremendos en su cotidianidad que intentamos resolver pero no lo hemos logrado todavía. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta esas otras problemáticas ambientales, económicas. Bueno, esto para nosotros es novedoso y se trata de una gran oportunidad, que es que en Cuba hace 2 años se aprobó un plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Es una cosa realmente impresionante, porque es una política de gobierno verdaderamente comprometida con el tema y bueno, muy también asociada a nuestra cultura. Nosotros no le llamamos un plan de Estado para adaptación al cambio climático, que es lo que es esencialmente. Le llamamos para el enfrentamiento, nos estamos enfrentando al cambio climático. Un poco tiene que ver con nuestra forma, pero indica una voluntad y un compromiso con enfrentarse a este enorme desafío. Bueno, ese plan de Estado, que les contaré después más o menos cómo funciona, tiene entre sus áreas principales estas que ustedes ven en esta imagen. Evidentemente, prácticamente en todos los casos está en la zona costera. Es la zona costera, para Cuba la zona costera casi es toda Cuba, porque nosotros tenemos una zona costera muy amplia, no hay nadie que casi no pueda ver el mar desde su casa. Pero bueno, en realidad, indudablemente, la costa es la más amenazada. Y ahí están las áreas seleccionadas. Bueno, ¿qué cosa es este plan de Estado? ¿Qué significa el plan de Estado? Bueno, se ha adoptado 4 periodos de tiempo, un periodo hasta 2020, 2030, 2050 y 2100. Y se han encontrado, bueno, esos 4 plazos, esas 15 áreas priorizadas que les enseñé antes, 11 tareas. También a nosotros a veces no nos gusta mucho en la comunicación el término de tareas, incluso en abreviatura este plan de Estado se le llama tarea vida. Pero bueno, en realidad tarea también implica un compromiso de resolver, de hacer algo, de no esperar, y bueno, así se ha llamado. Y por supuesto también incluye acciones del ámbito de la comunicación. Para nosotros ha sido muy estimulante y una magnífica oportunidad. Porque ¿qué pudimos hacer? Bueno, elaboramos 6, 7 audiovisuales que se le proyectó al Consejo de Ministros. Todos los ministros en Cuba sentados en una sala ante una presentación de la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Plan de Estado para el Cambio Climático. Y bueno, todos esos ministros viendo esos audiovisuales. Eso fue una experiencia interesante porque yo había conversado con unos de ellos antes, después de esa oportunidad, y ellos empezaban ya a hacer referencia a cómo les fue interesante y uno piensa que tienen toda la información por la responsabilidad que desempeñan y no siempre es así. Es muy importante que nosotros direccionemos la comunicación a los decisores, a los que dirigen hoy política, a los que toman decisiones importantes, porque la urgencia es tal que además de apelar a las futuras generaciones y comunicarnos con ellas, debemos también de manera urgente comunicarnos con los decisores. Y es lo que hemos intentado hacer en Cuba. Bueno, estos audiovisuales, después 2 de ellos se pusieron en la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes todos los diputados del país sentados, también analizando el plan de Estado y con 2 audiovisuales, bueno, que les mostrábamos información sobre el cambio climático en su relación con otras problemáticas ambientales. Fue una magnífica oportunidad de contribuir a la educación ambiental de ese público. Y más recientemente, después de esos 2 momentos iniciales, nosotros llevamos todos esos audiovisuales en una política del país a proyectarse a todos los decisores del país. O sea, imagínense ustedes en todas las provincias, en todos los municipios, aquí en el caso de Ecuador, en todos los cantones, parroquias, todos los alcaldes, todos en los términos de Cuba, todos sentados en distintas salas, en distintos momentos, recibiendo una explicación y proyectándose 6, 7, 8 audiovisuales que tienen que ver con estos temas. Fue extraordinario y esa es la oportunidad a veces que nos da el cambio climático. No solo también para hablar del cambio climático, sino para hablar de otras problemáticas que ellos pueden resolver de manera mucho más directa con su accionar. Bueno, después de esos 2 momentos, esos 3 momentos, nosotros todos los meses participamos en una reunión que preside el presidente del país, valga la redundancia, donde todos están representantes de todos los organismos de la Administración Central del Estado, todos los ministerios, un viceministro, todos los ministerios. Y ahí todos los meses se presenta, algunos colegas aquí sabrán, porque tienen vivencias directas de eso,
se presenta, digamos que una provincia del país o un ministerio tiene que explicar qué es lo que va a hacer y lo que está haciendo sobre el cambio climático en su área de incumbencia. Y nosotros es otra oportunidad donde proyectamos audiovisuales a esos públicos, de manera que de alguna manera los capacitamos bien. Y bueno, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea de Vida, tiene el objetivo de elevar la percepción de riesgo en la población cubana sobre el cambio climático y otros eventos ambientales. Por lo tanto, y tiene mucho que ver con el ahorro del agua. Se propone que las personas tengan una percepción y una participación mayor en estos temas. Por lo tanto, la verdad que desde nuestra experiencia, y sin soslayar todos los desafíos que implican y los impactos y el drama asociado al cambio climático, en Cuba se está convirtiendo en una oportunidad para la comunicación, que es nuestro caso, pero incluso para la agenda ambiental, porque hoy todos los decisores en Cuba están organizadamente debatiendo sobre estos temas. Yo con esto termino esta ronda de exposición. Tenemos muchos audiovisuales, pero dije, bueno, ¿cuál le puedo proyectar a ellos? ¿Cuál les puede ser más cercano a su realidad? Y al final terminé escogiendo uno que tiene que ver con el agua, y bueno, es lo que le propongo ahora, para que ustedes lo vean, y bueno, pasar después a la ronda de preguntas, que ojalá me acompañe cualquiera de mis colegas de Cuba también respondiendo cualquier pregunta. Gracias. Agradecemos la conferencia del periodista y director de televisión Omelio Esteban Borroto Leiseca de la revista Mundo Latino. A continuación vamos a hacer las preguntas que los selectos invitados han realizado y son las siguientes. Se conoce que Cuba implementa la tarea Vida como plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. ¿Cree usted que mejore la biodiversidad? Sí, por lo menos, en todo caso, no siga deteriorándose. Ya eso es un medidor de éxito importante. Y yo creo que sí, que en algunos casos puede haber una recuperación de la biodiversidad. Lo importante es que es un plan transversal. Esa es otra de las singularidades del cambio climático, porque usted el cambio climático no lo puede entender aislado del resto de las sociedades, de otras problemáticas. Y si realmente tenemos un plan de Estado y lo llevamos adelante vinculado al cambio climático, nos va a obligar inevitablemente a atender toda la agenda ambiental. De hecho, cuando yo participo en esas reuniones mensualmente, como le comentaba, y es muy raro que la reunión sea solo para analizar un tema, digamos que de cambio climático puro, siempre está asociado a otras muchas problemáticas. Terminan entonces
por ejemplo, debatiendo que pueda haber una industria alimentaria que tiene una planta de tratamiento residual importada hace 2 años y que no la ha montado y que está vertiendo contaminación directa a los acuíferos, y por lo tanto ese plan de Estado para el cambio climático nos lleva a una agenda ambiental mucho más fortalecida, y por lo tanto evidentemente va a haber un impacto en la biodiversidad, incluso un impacto también en la docencia, un impacto en la investigación, en la educación, y evidentemente tiene que tener a corto, mediano y largo plazo también un impacto en la biodiversidad, sin lugar a dudas. ¿Qué medidas podemos tomar para que estas especies acuáticas ya no se sigan extinguiendo? Bueno, en el contexto de Cuba, en primera instancia es las actividades económicas asociadas a esas especies, hacerlas de una manera sostenible. Evidentemente la pesca es un sector clave, que ha tenido un impacto ambiental muy grande. Bueno, evidentemente pescar de otra manera y a veces no pescar, incluso a veces cambiar las actividades. Hay muchas comunidades en Cuba, algunas comunidades en Cuba, ojalá fueran muchas en el futuro, que empiezan a cambiar su vocación. Donde había antes un pescador, empieza a haber un guía turístico, empieza a haber un guía de pesca deportiva, que es captura y suelta. Entonces empieza a haber también que una cultura diferente, y por lo tanto va a haber indudablemente una implicación en la conservación de esas especies marinas. El ejemplo de Jardines La Reina, desde nuestra percepción, nos llamó mucho la atención, y a la comunidad científica en Cuba le llamaba mucho la atención, porque en realidad con medidas importantes, pero no descubriendo, como decimos en Cuba, el agua tibia, sino simplemente regulando la pesquería, prohibiéndola en el caso que tocaba, usted obtuvo muchísimo más ingresos económicos. Ahí hay estudios que la proporción de ingresos económicos entre la pesca tradicional que se hacía allí y los ingresos que genera el turismo hoy por concepto de buceo y por concepto de pesca deportiva, que son las dos modalidades, la relación es impresionante, muy favorable, mucho más ingresos, varias veces más los ingresos que genera el turismo, y sin embargo se conservan los ecosistemas. Nosotros tenemos que ir a ese cambio de matriz productiva, que tiene que ver también con la sostenibilidad de las actividades económicas que vamos realizando. Y por lo tanto, sí, yo creo que si lo hacemos de esa manera, lo cual no es fácil, porque tiene que ver con la cultura de las personas que están acostumbradas a hacer eso. Hay un tema que yo no les comenté también, y que en el caso de Cuba es dramático. Nosotros tenemos como plan de Estado evaluado que hay 20 comunidades que a mediano y corto plazo deben ser trasladadas hacia zonas más seguras. Y es un verdadero drama, porque las personas no quieren retirarse de esas áreas. Entonces, ¿cómo tú logras que esos asentamientos humanos estén en lugares más seguros, menos vulnerables, donde haya menos degradación? ¿Y cómo haces que la gente también participe en eso, se sienta parte de la decisión y se asimile? Por ejemplo, hemos vivido nosotros en Cuba, que a veces hemos jugado un asentamiento humano, hemos hecho otro con muchas mejores condiciones, a 2, 3, 4, 5 kilómetros de la costa en algunos casos, y la gente termina vendiendo el apartamento que le dieron o la casa que tuvo y regresando a la costa. Hay un caso muy interesante, porque se hizo ese asentamiento humano, se hizo una inversión impresionante, y faltó en el proyecto original que había un estero, y ese estero debía ser dragado. Al no dragarse el estero, porque aparentemente es menos importante que lo demás, las personas entonces no pudieron llegar con sus embarcaciones, las que tenían de toda la vida en la zona costera directa, hacia el nuevo asentamiento. Por lo tanto, no tenían esa comunicación con el mar y no podían tener su vida tradicional. Y bueno, la gente empezó de nuevo a mudarse hacia la zona costera. O sea, la solución a estos problemas es compleja, no es fácil, requiere un estudio de las ciencias sociales también, una dimensión social, económica, humanística. Y yo creo que las universidades, y en este caso que estamos en una, bueno, están llamadas a darle esa visión integral al tema. ¿Qué relación tienen los medios de comunicación con instituciones educativas para la ejecución de proyectos en concientización ambiental? Bueno, en el caso nuestro tenemos una relación muy directa. En realidad tenemos la suerte que estamos bastante integrados. O sea que hay una comunicación, hay objetivos comunes, lo cual no quiere decir que todo esté logrado, ni que no haya desafíos, y que no haya cosas que no nos salgan mal, y que no haya aspectos que son necesarios y que no hemos alcanzado todavía. Nosotros, por ejemplo, en la comunicación ambiental, cada día estamos interactuando con más instituciones, con el sistema de educación del país, se crearon canales educativos específicamente para eso, se dotó a las escuelas de tecnología para poder disfrutar de audiovisuales y clases televisivas, y se han hecho grandes inversiones también, y se han tratado de poder llevar un mensaje de educación ambiental de una mejor manera. Nosotros, por ejemplo, estamos convocando a los músicos, hacemos videoclips sobre temas ambientales,
para llegarle a la gente también de esa manera. Hacemos exposiciones fotográficas con fotos de 2 metros 44 centímetros por 1,22 y antografía, y lo hacemos en lugares públicos. Hemos tenido exposiciones que han pasado 600, 700 mil personas por esas exposiciones porque están en los lugares donde más concurrencia de personas hay. O sea, estamos apelando a nuevos esquemas de comunicación, no solo los tradicionales, intentando que el mensaje llegue. Es importante apelar a todas las vías posibles, pero hacerlo científicamente, sin saturar a las personas de un mensaje, sin tener en cuenta sus preocupaciones y sus problemas que no están directamente asociados al cambio climático. Ustedes vieron este audiovisual del agua, que yo lo escogí porque había carencia de agua, había piperos, o como le llaman ustedes, tanqueros también, problemas que tenemos en Cuba. O sea, me parecía que tenía alguna relación con la realidad de Jipijapa, que está muy marcada también por la carencia de agua y los problemas que hay con el agua acá. Y bueno, nosotros en ese mensaje apelamos a que hay otros problemas de contaminación, de cuenca hidrográfica, de uso racional del agua, necesidad de una política de agua, de reuso, un mensaje integral y no el cambio climático aislado de ese contexto. Esa es la manera en que nosotros lo estamos haciendo. Se ha avanzado, una experiencia que se puede compartir y se puede asimilar también la que existan en otros lugares, pero sigue siendo un desafío, porque mucha gente, y por eso para nosotros tenía mucho valor comunicarnos con los decisores, muchas personas incorporan el discurso del cambio climático y del medio ambiente como un elemento de modernidad, de adaptarse a los tiempos que corren, que no le quede mal su discurso, que no parezca que no tiene en cuenta los temas más acuciantes del momento, pero de ahí no pasa y no tienen más cultura, conocimiento y no cambian la manera de actuar. Por lo tanto, tenemos que comunicarnos por todas las vías posibles buscando ese cambio. Yo los invito en el ámbito académico, universitario, aquí en Ecuador, en Manaví, Jipijapa, en fin, cuando ustedes puedan capacitar y usar los medios de comunicación a todos los alcaldes, a todos los concejales, cuando puedan hacer a esos decisores, puede también de manera más a corto tiempo cambiar esa realidad, porque tienen una interacción mucho más inmediata con muchos problemas. Y es lo que hemos intentado hacer en Cuba. Finalmente, ¿cómo hacen los pobladores de la costa para mitigar la escasez del agua? Bueno, la escasez del agua en realidad no solo lo tenemos en la costa. Es impresionante porque hay veces en la costa que hay enorme escasez, pero la hay también en otros muchos lugares. Yo creo que se trata de nuevas tecnologías para hacer un uso racional del agua. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 60% del agua que gastamos en Cuba se gasta en agricultura, y se gasta además de manera ineficiente porque hacemos sistemas de riego que son tradicionales, que son por aniego, que no son por precisión, que no son eficientes, y por lo tanto hay una cantidad de agua que se bota impresionante. Como ustedes vieron en el audiovisual, el 45%, esas cifras se mueven un poquito en dependencia del momento, pero del agua que se bombea para las ciudades se pierde en el camino, se pierde fuera en el trayecto o en las casas porque la infraestructura hidráulica no es la más adecuada. O sea, nosotros en realidad está lloviendo un 10% menos, está documentado. Usted ve la serie histórica de precipitaciones, que es nuestra única fuente de agua, y hay un 10% menos de agua por las precipitaciones. Ahora, en realidad, más allá de la disminución de las precipitaciones, si fuéramos capaces de usar racionalmente el agua con introducción de nuevas tecnologías, el agua nos pudiera alcanzar mucho mejor. Todavía en Cuba hay escasez, hay ciudades que están sometidas a un suministro de agua espaciado, todavía hay agua en pipa o en tanqueros que hay que distribuir, y todavía ese es un gran desafío. Sobre todo que no se contamine también, que se use adecuadamente, porque si usted hace un uso irracional puede contaminar el agua y después las implicaciones pueden ser de muchos más años. Ahí empieza a haber más cultura en Cuba. Nosotros hemos tenido también áreas agrícolas que se han venido salinizando por el afán productivo de obtener un rendimiento sin tener en cuenta las circunstancias ambientales y empezar a regar con agua salada, con agua saladora, y eso tiene una implicación en la salinización de los suelos. Nosotros tenemos en Cuba el 76% de nuestro suelo que son muy poco productivos, donde hay un % de rendimiento más bajo que usted está obteniendo porque esos suelos ya tienen esa condición. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta todos esos factores. Y la población nuestra empieza a dominar esos temas con más cultura, pero todavía requiere mucho más. Yo incluso valoraba, si les proyectaba otro audiovisual, no lo hice por razones de tiempo, donde nosotros entrevistamos a las personas en la calle, en sus lugares donde viven, en sus centros de trabajo, y todavía la gente no entiende bien qué cosa es cambio climático, porque es un tema complejo. No es fácil entender todas las circunstancias científicas, técnicas, que están actuando para que ese fenómeno se dé. Y todavía hay un desafío en la comunicación. Hoy, para todos los problemas de la humanidad, la comunicación es clave para poder cambiar todas las cosas. Por lo tanto, en cualquier ámbito. Nosotros por eso es que tenemos un trabajo sostenido, sistemático, profundo en estos temas, intentando cambiar la forma de relacionarse con la naturaleza. Y yo no sé si queda otra pregunta. Si no queda, yo solamente diría para concluir
que, como mencionábamos, que el cambio climático podía ser una oportunidad y los invitábamos a reflexionar de esa visión, también sabemos que de las grandes crisis emergen las soluciones. Por lo tanto, estamos en un momento de crisis absoluta y nuestra vocación y nuestra actitud debe ser no contemplativa, no pesimista, sino formando parte de la construcción de la solución. Y evidentemente también es sintomático que en la naturaleza el momento de más oscuridad en la noche es previo al amanecer. Por lo tanto, mi llamado es a que todos contribuyamos a ese amanecer que necesitamos. Gracias. Invitamos a que nos acompañe el doctor Omelio Enrique Borroto Leal, rector de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, quien hará la entrega del respectivo certificado a Omelio Esteban Borroto Leseca por la presentación de la conferencia magistral Cambio Climático, Conservación del Ambiente, Retos desde la Comunicación.